Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén todos súper bien y con mucha energía porque hoy les traigo un vídeo que estoy segura, les va a encantar. Y prepárense porque vamos a soñar a lo grande. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del amor, la aventura y el glamour, porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de la escapada romántica que les voló la cabeza a Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, como lo oyen. La pareja más adorable de Turquía, los protagonistas de Amar es Primavera, y que tanto amamos. Vamos a descubrir todos los detalles de esa escapada de ensueño que nos dejaron suspirando y soñando con nuestro propio viaje romántico. Así que si son fans de las historias de amor, de los destinos paradisíacos y de todo lo que tenga que ver con el romance, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar cada detalle, a imaginar cada momento y, por supuesto, a inspirarnos para nuestras propias aventuras. Pero antes de que empecemos a hablar de playas de arena blanca, puestas de sol espectaculares y cenas a la luz de las velas, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal. Si les gustan mis vídeos, si quieren seguir descubriendo más noticias sobre sus celebridades favoritas, y si no quieren perderse nada de lo que estoy preparando, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones. Es gratis y me ayuda muchísimo. Ya lo saben. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Serkan y Özge. ¿Recuerdan cuando comenzaron a surgir los rumores de que Serkan Ayolu y Özge Gürel estaban juntos? Dios mío, qué emoción. Las redes sociales explotaban con especulaciones, con fotos y vídeos que alimentaban la llama de la esperanza para los fans. ¿Era verdad? ¿Era posible que la magia de Amar es Primavera hubiera trascendido la pantalla? La respuesta, como todos sabemos, fue un rotundo sí. Y luego, cuando confirmaron su relación, todos nos volvimos locos. Los corazones de los fans de todo el mundo latían al unísono de alegría. Era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Pero no fue hasta que empezaron a compartir fotos y vídeos de sus vacaciones que el mundo entero se enamoró de esta pareja. Y es que, ¿cómo no enamorarse? Eran el uno para el otro una conexión especial, una química innegable que traspasaba la pantalla y se materializaba en cada imagen. Era evidente que estaban destinados a estar juntos, y esa autenticidad se reflejaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se reían y en la forma en que disfrutaban de cada momento juntos. Era una conexión palpable, un amor genuino que todos deseábamos para nosotros mismos. Bueno, pues una de las escapadas que más revuelo causó, y que hoy nos ocupa, fue la que realizaron ahora lo revelaremos. Se especuló mucho, claro. Los fans, con su inagotable curiosidad y entusiasmo, intentaron adivinar el destino de esta romántica aventura. ¿Dónde estarían disfrutando de su amor esta pareja de ensueño? Las pistas eran escasas, pero la imaginación de los seguidores no tenía límites. Se hablaba de exóticos destinos, de playas paradisíacas, de ciudades llenas de encanto. Pero finalmente descubrimos la verdad, y la espera valió la pena. Resultó ser un destino espectacular, digno de una historia de amor de película. Y prepárense porque no es uno solo, sino varios lugares mágicos que visitaron. Sí, esta pareja no se conformó con un solo destino, sino que se lanzaron a la aventura y a explorar el mundo juntos. Y esa es precisamente una de las cosas que más admiramos de ellos, su espíritu aventurero, su curiosidad por el mundo y su deseo de compartir experiencias inolvidables. Pero, ¿dónde fueron exactamente? Acompáñenme en este viaje. Prepárense para empacar sus maletas, porque nos vamos de viaje con Serkan y Özge. Empecemos por el principio. Aunque siempre han mantenido su vida privada con mucha discreción, y es algo que admiramos y respetamos, sabemos que les encanta viajar y explorar nuevos lugares. Y en esta escapada romántica no decepcionaron. La aventura comenzó en Italia. Exactamente en la hermosa Italia, un país que siempre es sinónimo de romance, de historia, de cultura, de arte y por supuesto de belleza. Italia, con su encanto inigualable, es el destino perfecto para cualquier pareja que busque vivir una experiencia inolvidable. Imagínense a Serkan y Özge paseando por las calles adoquinadas de Roma, perdiéndose entre sus monumentos históricos y disfrutando de la gastronomía italiana. ¿Se imaginan esa postal romántica? Él con su sonrisa encantadora que derrite corazones, y ella con su encanto natural, su elegancia innata y su mirada que transmite tanta calidez. ¡Ay, qué envidia sana!
Caminaron por el Coliseo, sintiendo la fuerza y la historia que emana de sus muros milenarios. Admiraron la majestuosidad del Foro Romano, imaginando la vida cotidiana de la antigua Roma. Lanzaron una moneda a la Fontana di Trevi para asegurar su regreso, un gesto romántico que simboliza el deseo de volver a vivir esa experiencia mágica. Se perdieron en el laberinto de calles del Trastevere, un barrio con encanto bohemio, lleno de restaurantes con terrazas y rincones con encanto donde saborearon la auténtica cocina italiana y, por supuesto, se dejaron llevar por la atmósfera romántica y bohemia del lugar. Y por supuesto disfrutaron de deliciosas pastas y pizzas, esos manjares que hacen de la cocina italiana una de las más apreciadas del mundo. Probablemente se deleitaron con un buen plato de pasta carbonara, con una pizza margherita recién hecha o con un risotto cremoso. Y no podemos olvidarnos del helado. Dicen que el helado italiano es el mejor del mundo. Y es que ¿quién puede resistirse a un buen helado en un día soleado, mientras paseas por las calles de Roma? Probablemente eligieron sabores clásicos como el pistacho, la vainilla o el chocolate, o se atrevieron con combinaciones más creativas. Pero Italia no fue su única parada. Esta escapada era mucho más ambiciosa. Después de Roma se trasladaron a la Costa Amalfitana. Otro paraíso. Un cambio de escenario que intensificó la experiencia romántica. Este tramo de costa en el sur de Italia es conocido por sus pueblos coloridos, sus acantilados vertiginosos y sus aguas cristalinas. Es como un sueño hecho realidad. Imaginen la belleza de Positano con sus casas pintadas de colores que se aferran a la ladera de la montaña, o la elegancia de Amalfi, con su catedral y su puerto. La costa amalfitana es un destino que evoca romance, aventura y sofisticación. Allí Serkan y Ozge disfrutaron de paseos en barco, navegando por las aguas turquesas y descubriendo calas escondidas. Se imaginan la brisa marina acariciando sus rostros, el sol radiante y la sensación de libertad que proporciona navegar por el mar Mediterráneo. Nadaron en las aguas cristalinas, disfrutando de la calma y la tranquilidad del mar, lejos del bullicio de la ciudad. Se relajaron en playas escondidas como la de Fiordo di Furore, un lugar mágico, rodeado de montañas y con un encanto único. Y por supuesto se deleitaron con la cocina local, que es una maravilla. La costa amalfitana es famosa por sus productos frescos y sus platos deliciosos. Imaginen una cena romántica con vistas al mar, con la brisa acariciando sus rostros y las luces de los pueblos iluminando la noche. Degustaron platos de mariscos frescos como el pescado a la parrilla, la pasta con frutos del mar o el risotto con limón. Un cuento de hadas en cada plato. La gastronomía de la costa amalfitana es un festival de sabores y aromas que deleita todos los sentidos. Y por supuesto, no se olvidaron del famoso limoncello, un licor digestivo perfecto para finalizar una cena romántica. Pero, ¿qué más hicieron en esta escapada? Además de Italia, se rumorea, y las fuentes son bastante fiables, que visitaron Grecia. Sí, otro destino de ensueño. Grecia con sus islas paradisíacas, sus playas de arena blanca, sus aguas turquesas y su historia milenaria. ¿Acaso existe algo más romántico que eso? Grecia es un destino que evoca pasión, aventura y romance. Es el lugar perfecto para perderse en la historia, relajarse en la playa y disfrutar de la belleza natural. Allí se dice que navegaron por las islas griegas, explorando la belleza de Santorini, Mykonos y otras islas paradisíacas. Se imaginan la sensación de libertad que proporciona navegar en un yate, disfrutando del sol, del mar y de la compañía de la persona amada. Exploraron cuevas marinas, descubriendo tesoros escondidos y disfrutando de la belleza natural. Se sumergieron en las aguas cristalinas nadando y buceando, y descubriendo la fauna marina. Disfrutaron de los atardeceres más espectaculares del mundo. Las puestas de sol en Santorini son famosas por su belleza. Se dice que se alojaron en hoteles boutique con vistas al mar, despertando cada día con una panorámica que les robaba el aliento. Se perdieron en las callejuelas blancas de Mykonos, explorando sus tiendas de moda, sus restaurantes con encanto y sus bares con vistas al mar. Bailaron al ritmo de la música griega, disfrutando de la alegría y la energía del lugar. Probablemente probaron la gastronomía griega, degustando platos como la moussaka, el souvlaki o la ensalada griega. Disfrutaron de la vida nocturna de Mykonos, con sus bares y discotecas que atraen a gente de todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que realmente hizo especial esta escapada? Además de los destinos de ensueño,
lo que más me gusta es que se enfocaron en disfrutar el momento y crear recuerdos inolvidables. No se trataba solo de posar para fotos, aunque las fotos eran maravillosas, sino de vivir la experiencia al máximo. Se puede ver en cada imagen, en cada vídeo, la autenticidad de su conexión. Se les veía felices, relajados y conectados. Compartían momentos de complicidad, se reían juntos y disfrutaban de la compañía del otro. No se esforzaban en parecer perfectos, simplemente se mostraban tal y como son, con sus imperfecciones y su autenticidad. Y eso es lo más importante. En el fondo, cualquier destino es perfecto si lo compartes con la persona correcta. La compañía es lo que realmente hace que un viaje sea inolvidable. En sus redes sociales, pudimos ver fotos y vídeos que demostraban la profunda conexión que tienen. No hay nada más lindo que ver a dos personas que se quieren y que se complementan tan bien. Es algo que todos anhelamos, encontrar a alguien con quien compartir la vida, alguien que te entienda, que te apoye, que te haga reír y que te ame por lo que eres. Es más, ¿recuerdan las fotos que compartieron donde se les veía besándose frente a paisajes impresionantes? ¡Qué romanticismo! ¡Y qué envidia! Verlos disfrutar de ese amor tan genuino nos hizo a todos creer un poquito más en los cuentos de hadas. Nos recordaron que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien con quien compartir la vida y que la felicidad es posible. Y no solo fueron las fotos y los vídeos lo que nos enamoró. También sus miradas, sus gestos, la forma en que se miraban. Era evidente que estaban hechos el uno para el otro. La forma en que se miraban, con ese brillo en los ojos, revelaba una conexión profunda, una complicidad que iba más allá de las palabras. Y eso es lo que los convierte en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su autenticidad, su naturalidad y su amor genuino son contagiosos. Pero, ¿qué podemos aprender de esta escapada romántica? Mucho. Este viaje, más allá de ser una simple escapada, es una lección de vida, una inspiración para todos nosotros. En primer lugar, que es importante tomarse un tiempo para desconectar de la rutina y disfrutar de la vida. A veces nos enfocamos tanto en el trabajo, en las responsabilidades y en las preocupaciones diarias que olvidamos lo importante que es cuidar de nosotros mismos y de nuestras relaciones. La vida es demasiado corta para no disfrutarla, para no hacer aquello que nos hace felices, para no viajar y explorar el mundo. En segundo lugar, que no hace falta gastar una fortuna para tener una escapada romántica inolvidable. Lo importante es elegir un destino que nos guste, planificar actividades que nos diviertan y, sobre todo, disfrutar de la compañía de nuestra pareja. Lo importante es la experiencia, los recuerdos que creamos juntos, la conexión que fortalecemos. No se trata de lujos, sino de vivir el momento, de disfrutar de las pequeñas cosas y de crear recuerdos inolvidables. En tercer lugar, que el amor verdadero existe. Ver a Serkan y Özge juntos nos demuestra que sí es posible encontrar a esa persona especial con la que compartir la vida, con la que reír, con la que viajar y con la que crear recuerdos inolvidables. Nos inspiran a creer en el amor, a buscar a esa persona que nos complemente, que nos haga felices y que nos apoye en todo momento. Y finalmente, que la vida es demasiado corta para no ser feliz. Aprovechemos cada momento, cada oportunidad para disfrutar de la vida, para viajar, para amar y para ser felices. No esperemos a un momento perfecto porque ese momento nunca llega. Disfrutemos del presente, de las pequeñas cosas, de la compañía de nuestros seres queridos. La felicidad está en nosotros, en la forma en que vivimos la vida y en la forma en que nos relacionamos con los demás. Y hablando de felicidad, ¿qué más hicieron Serkan y Özge después de esta inolvidable escapada? Pues siguieron disfrutando de su amor, de su trabajo y de su vida juntos. Regresaron de sus vacaciones con energías renovadas, listos para enfrentar nuevos desafíos y para seguir construyendo su futuro juntos. Se convirtieron en una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo turco y siguen demostrando que el amor verdadero existe. Se apoyan mutuamente en sus carreras, comparten sus éxitos y se acompañan en los momentos difíciles. Son un ejemplo de pareja que ha logrado construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la confianza y el amor. ¿Y qué podemos esperar de ellos en el futuro? ¿Quién sabe? Tal vez una nueva escapada romántica, que nos inspire a todos a soñar y a viajar. Tal vez un nuevo proyecto juntos, que nos deleite con su talento y su química. O tal vez simplemente seguir compartiendo su felicidad con nosotros, demostrando que el amor verdadero es posible.
Lo único que sabemos es que siempre estaremos aquí para apoyarlos y para celebrar su amor. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encanta compartir con ustedes este tipo de contenido, y sobre todo, me encanta ver la felicidad y el amor que irradian Serkan y Özge. Es un placer para mí poder compartir con ustedes las historias de estas celebridades que tanto admiramos. Resumiendo, hemos descubierto juntos los detalles de la escapada romántica de Serkan Ayolu y Özge Gürel, un viaje lleno de encanto por Italia y Grecia, que nos ha hecho soñar, creer en el amor y sobre todo, desear unas vacaciones así. Hemos revivido sus momentos inolvidables, desde las calles adoquinadas de Roma hasta las playas de arena blanca de Grecia, y hemos aprendido valiosas lecciones sobre el amor, la vida y la importancia de disfrutar cada momento. Así que si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Es muy importante para mí. Y por favor déjenme en los comentarios qué les pareció la escapada de Serkan y Özge, ¿cuál es su destino romántico ideal? Me encantaría leer sus opiniones. Me encanta saber lo que piensan y poder interactuar con ustedes. Su participación es fundamental para hacer de este canal un espacio de encuentro y de celebración de la cultura de las celebridades. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo muy fuerte y lleno de cariño. Y recuerden, a soñar, a amar y a ser felices. Chao.